Quaremeas, Ugley, 11 de mayo de 1946. Nota adicional sobre la falsa personalidad. En la discusión que tuvo lugar al disertar sobre la diferencia que hay entre la falsa personalidad y el yo imaginario, advertí un serio error. Se dijo que el yo imaginario es una ilusión desde el nacimiento. Un niñito carece de yo imaginario. De seguro todos saben que un niñito nunca dice yo. Emplea su nombre, habla de sí mismo en tercera persona. Dice, por ejemplo, Robertito quiere esto, o Nenito quiere aquello. De seguro no se plantea la cuestión del yo imaginario en el inocente estado de un niñito. El comienzo del yo imaginario sobreviene cuando el niño al crecer dice, en lugar de Nenito quiere esto, yo quiero esto. Este es el comienzo del yo imaginario. Un niñito no se siente a sí mismo como un yo imaginario. La formación se produce más tarde. Es preciso aprender a hablar de nosotros mismos en tercera persona. Por ejemplo, en mi caso, tengo que llegar al punto en mi desarrollo interno de conciencia, mediante el trabajo de separación, de decir, Nicole quiere esto, no yo quiero esto. La formación del yo imaginario pertenece a un desarrollo que se adquiere. Como todos saben, el trabajo dice que nacemos en medio de gentes dormidas, pero también que al nacer todos estamos despiertos. Nacemos en un mundo de gentes dormidas que dicen yo en todo momento sin tener el menor atisbo de lo que quieren decir, por eso una criaturita que se está desarrollando no tarda en imitar a las gentes dormidas que la rodean, y al cabo de un tiempo dice, yo quiero esto. Antes, por así decir, es inocente, pero una vez que empieza a decir, yo quiero esto, se contagia de las gentes dormidas que la rodean y piensa que existe como yo. Es menester recordar que el desarrollo de la personalidad es el que se adquiere por contacto con la vida en los primeros días, por eso tanto la falsa personalidad como el yo imaginario se hacen cargo de una persona y, desde este punto, la persona en vía de crecimiento, se forja relaciones enteramente falsas consigo misma. Entre todas las cosas que se adquieren por la imitación y el ejemplo, en suma, por el medio ambiente, las primeras y más importantes de todas son, el yo imaginario y la falsa personalidad. El niño comienza a pensar que tiene un yo, un verdadero y permanente yo. ¿Han advertido alguna vez el momento en que un niño dice yo por primera vez? ¿Y han advertido a sí mismo de qué manera dice yo? Por lo que he observado es siempre por imitación. El niño comienza por imitar a uno u otro de sus padres, o a su niñera, o la persona con quien está en estrecho contacto. Pero, como es sabido, es una cosa necesaria, porque la personalidad con todos sus pecados y defectos y conexiones equivocadas, tiene que forjarse en una persona que está creciendo, porque la formación de la personalidad constituye aquello contra lo cual en la edad adulta hemos de trabajar eventualmente en el trabajo, y de lo cual es preciso separarse gradualmente. En lo que concierne a la falsa personalidad, da origen a muchas reacciones emocionales equivocadas. La falsa personalidad se funda en el fingimiento, en especial, en imaginar que se sabe algo. Comprender que ignoramos lo que creemos conocer socava el tremendo poder de la falsa personalidad. No tengo necesidad de decirles que la falsa personalidad siempre desea recompensas, medallas, fama y todo lo demás. Lucha por lograr lo mejor de las otras gentes. Es ambiciosa. Trata de mantenerse en movimiento a toda costa, y todo ello es fingimiento. Y tras ese fingimiento, se oculta una enorme ignorancia e impotencia que llamo, el lado oscuro de una persona, es decir, el lado que no acepta y no admite en su conciencia. Estar entre personas dotadas de una muy fuerte falsa personalidad, es una verdadera tortura para el hombre o la mujer que se ha separado, hasta cierto punto, de la dominación de su falsa personalidad. Cuando la falsa personalidad es dominante, suscita toda clase de autoemociones en el centro emocional que nunca pueden conducir a algo genuino. El trabajo dice que dos gigantes andan delante de nosotros, llamados vanidad y orgullo, y arreglan todo de antemano. Esta es la acción ejercida sobre nosotros por la falsa personalidad, y se ejerce de tal modo, que no podemos, mientras estemos dominados por ella, dejar de llevar una vida falsa. G dijo una vez que el mundo externo entero, todo lo que está sucediendo ahora, todo lo que se lee en los diarios, es mantenido por la falsa personalidad, es decir, es sustentado por lo que es irreal, inventado. La falsa personalidad domina nuestras reacciones emocionales más que cualquier otra cosa. O dijo una vez, si logra que todas las emociones que surgen de la falsa personalidad se vuelvan contra usted, el efecto será muy diferente. Agregó.
Busque en sí mismo lo que aborrece en los otros y vuélvalo contra usted y ponga reparos a su propia persona y aborrezcase si le es posible. Solo puede verse a sí mismo dando un giro completo a sus reacciones emocionales y dirigiéndolas hacia sí mismo. Dijo más tarde, el verdadero trabajo se realiza sobre el centro emocional. Todo cuanto enseña el trabajo debe penetrar, ante todo, en el centro intelectual, y grabarse allí para concentrarse, finalmente, en el estado en que esté el centro emocional y sus reacciones mecánicas. Cuando se realizan las cosas desde la falsa personalidad se las hace externamente. En tal caso, no hay nada interno en uno que pueda corresponder a lo que la falsa personalidad está diciendo o haciendo. Uno está, en otras palabras, fingiendo, inventando, manteniendo algo que no es uno mismo. La personalidad real difiere de la falsa personalidad pues, por haber adquirido un hombre un perfecto conocimiento sobre el modo de hacer una cosa, es en este caso, más sincero. Tiene en él algo real. Por ejemplo, suele pintar muy bien. Lo ha adquirido. Pero puede pretender pintar mucho mejor de lo que lo hace o, en otras palabras, puede fingir un conocimiento que en realidad no posee. Toda personalidad, sea falsa o verdadera, pertenece al lado adquirido, y este lado adquirido debe construirse con la mayor solidez. Es por esto por lo cual el trabajo dice que debemos tener una buena personalidad, y por eso G dijo una vez, prefiero hablar con un hombre que sabe algo, con un hombre capaz de hacer un buen café. Hablaremos ahora sobre el comportamiento debido a la falsa personalidad. Una situación característica que se subraya constantemente en la psicología esotérica, se refiere, siempre, a hacer una cosa externamente, sin que en ningún lado interno, en uno mismo, corresponda a lo que se está haciendo. Por ejemplo, se simula creer exteriormente en algo que interiormente se desdeña y desprecia. Se finge creer en lo que no se cree. Significa esto que nada puede crecer en el mundo interior de tal persona. Si el lado interno, esto es, el lado más esencial y verdadero, es negativo para el lado externo, que se manifiesta exteriormente en la vida, si lo que una persona piensa íntimamente contradice por completo lo que profesa en público, si al mismo tiempo no puede renunciar a su conducta externa, tal persona está esotéricamente muerta. Es gobernada por la falsa personalidad y sus ambiciones, y no puede renunciar a ese lado y nunca se enfrentará consigo misma internamente, y, en este caso, es incapaz de desarrollo interior. Psicológica, esotérica y espiritualmente, dicha persona está viviendo una mentira, y nunca hará frente a la mentira que ella es. En los evangelios son tantas las parábolas y dichos sobre este particular y que se refieren a los fariseos, que es innecesario decir otra cosa salvo que, el trabajo enseña, que el trabajo personal sobre sí, depende por entero de la sinceridad interior consigo mismo. Si la falsa personalidad es muy fuerte no puede haber sinceridad alguna consigo mismo, y la propia vida, aunque ésta sea exteriormente un gran éxito, desde el punto de vista superior del esoterismo, es un fracaso completo porque en ella nada hay de verídico, nada de genuino. Por esa razón en la práctica de este trabajo, que se funda en el estudio de sí por medio de la autoobservación, prestamos tanta atención a la acción de la falsa personalidad que siempre nos crea una vida irreal, y quita la esencia o nuestro lado verdadero toda posibilidad de crecimiento, y suscita en nosotros mil y una cuitas y ansiedades que son por completo innecesarias, que solo nos hacen cada vez más desdichados y nos ponen en situaciones, y nos plantean problemas que carecen de verdadera existencia. Estar entre gentes en quienes la falsa personalidad está en cierto sentido ausente, es estar en un mundo enteramente nuevo. Esta experiencia, que es posible para todos ustedes, les hace preguntarse al experimentarla, ¿qué diablos estuvieron haciendo en el mundo? Y por cierto, el uso de la expresión ¿qué diablos estuvieron haciendo en el mundo? Es correcto porque, lo que han estado haciendo, lo realizaron en la tierra de sí mismos, la parte más exterior, más externa de ustedes, el lado externo que está vuelto hacia el mundo. Ahora bien, la parte interior de un hombre es su voluntad y su comprensión. Si las ideas del trabajo ya no descansan más en la superficie de uno mismo, sino que empiezan a penetrar, si se comienza a ver por sí mismo de qué verdad son portadoras, uno se mueve interiormente hacia el lado más interno, y así, se aleja de la falsa personalidad y de todas sus invenciones, fingimientos y formas de consideración interna. Al entender que no hay nada de condenable en otra persona que no esté también en uno mismo, de hecho se da uno cuenta del significado de la frase.
Tú eres aquel hombre, se mueve uno hacia adentro, hacia una existencia más real, y todo se ve en función de un significado más profundo. Supongamos que nos ocupemos de la arrogancia moral o de la tentación de poder. ¿Ha observado, alguna vez, esos dos factores en sí mismo en conexión con la falsa personalidad? Tal vez piense que carece de arrogancia moral, por ejemplo. Esa impresión de verdad que lleva, no a la arrogancia moral, sino a entender la clase de persona que es realmente, dará origen a la piedad y a una extensión mucho mayor de la afección, y muy posiblemente, a un mejor estado de salud corporal. Ocurre lo mismo en cuanto a la creciente tentación de poder que alienta a la falsa personalidad, pero esta no es la verdad, hablando esotéricamente, aunque miles la han tomado como tal, y seguido la senda que lleva a una crueldad muy deliberada, y al mismo tiempo inconsciente, y por crueldad quiero decir, no solo la crueldad hacia los otros, sino hacia uno mismo, a todos los lados en uno mismo capaces de crecer. Creen que seguir la arrogancia moral y el amor al mezquino poder interno, los llevará a la comprensión de la propia nulidad. ¿Se concibe, acaso, que tal sendero hará más pasiva la personalidad y permitirá que todos los lagos de su persona, carentes de alimento, de agua, los verdaderos lagos que pertenecen a la esencia, puedan crecer, y así, cambiar su nivel de ser? Una de las enseñanzas del trabajo se propone hacer pasiva la personalidad. Con el fin de lograrlo, es preciso ver y observar lo que mantiene la personalidad activa, de tal modo, que siempre se cree tener razón. Mientras la falsa personalidad siga dominando a la personalidad real, esta última estará bajo un gobierno equivocado y mal dirigida. La falsa personalidad atribuye todo a sí misma. Tiene la certidumbre de que puede hacer. Es justamente aquí donde entran la arrogancia moral y la tentación de poder. Pero si la parte más interna de una persona llega a ser consciente, que se despierta mediante una genuina observación de sí, realizada sinceramente, evitará esas tentaciones muy comunes y en lugar de sentir una pérdida sentirá un logro. ¿Cuánto cuesta hablar a una persona que, sin saberlo, está llena de arrogancia moral, que, sin saberlo, agradece a Dios el no ser como los demás? Les dije muchas veces, que el más sencillo mecanismo psicológico en nosotros es el de ver el mal o las faltas en los otros y nunca verlos en uno mismo. A esto pertenece la gran idea del trabajo de que hay que llegar a ser mucho más consciente de uno mismo. La única senda que sigue esta dirección, es la de la observación de sí, que cambia todas las ideas que sustentamos sobre nosotros mismos, y así destruye la falsa personalidad.